Buenos días, jóvenes de Matemáticas 2, les habla el profesor Ismael Arredondo. Y bueno, pues continuamos con algunos conceptos, repaso de algunos conceptos de lo que es el tema de la circunferencia. Y bueno, pues son necesarios porque los siguientes temas que vienen pues ya son trigonometría y pues es necesario tener conceptos más firmes sobre lo que es parte de la trigonometría. Bueno, vamos a ver la circunferencia y los ángulos, áreas y perímetros de la circunferencia. Vamos a hablar de los ángulos que tienen que ver o están alrededor o conciernen a la circunferencia. El ángulo central. Un ángulo central es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. ¿Qué significa esto? Que el centro de la circunferencia, si lo unes con una recta, o bueno, sí, una recta o semirecta, que parte del centro de la circunferencia y llega hasta el borde de la circunferencia, sí, centro de la circunferencia, esta, esta recta es un radio, y aquí hablamos de 2 radios, los cuales cuando se intersectan en el centro de la circunferencia forman lo que le llamamos el ángulo central. Aquí lo vemos, lo que señala la flecha roja, señalando el ángulo central. ¿Sí? Entonces, este es el primer concepto de ángulo. El segundo concepto del que vamos a hablar es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito también tiene que ver con 2 rectas o cuerdas o semirrectas que coinciden en un punto, pero este punto es un punto de la circunferencia. Como vemos aquí, en la parte donde está el vértice, que es O, ahí coinciden la recta o la cuerda A y la cuerda B. ¿Para qué? Bueno, pues ahí cuando coinciden se forma un ángulo que se le llama el ángulo inscrito. Sí, aquí la diferencia con el ángulo anterior es que el punto de intersección no es el punto central de la circunferencia, sino es un punto de la circunferencia. ¿Sí? Entonces aquí el ángulo se forma con estas dos rectas o cuerdas, ¿sí? Que coinciden en un punto de la circunferencia. Hablemos de otro tipo de ángulo, un ángulo interior. Bueno, este ángulo interior está delimitado por 2 cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia. El punto de corte es el vértice. Aquí, como verán, estos 2 cuerdas o rectas que son parte del plano del círculo de la circunferencia, bueno, pues se intersectan, pero no en el centro ni en la circunferencia misma, sino en otra parte dentro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, y cuando se intersectan, pues forman un ángulo que le llamamos el ángulo interior, ¿sí? Luego tenemos un ángulo exterior que tiene su vértice fuera de la circunferencia y prolongando sus lados son cuerdas de la misma circunferencia. Es decir, estas 2 rectas o cuerdas cruzan el plano del círculo dentro de la circunferencia, pero se intersectan fuera de la circunferencia. Lo que ustedes ven aquí es donde se intersectan y se le llama el vértice, ¿sí? Y están formando un ángulo al cual se le llama ángulo exterior. La recta DA con la recta CB cruzan el plano del plano de la circunferencia que viene siendo el círculo, pero se unen o se intersectan fuera de la circunferencia y el ángulo que se forma con esa intersección se le llama ángulo exterior. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el área y el perímetro de una circunferencia. Como verán, aquí tenemos una figura en donde esta imagen, el área está encerrada por la circunferencia, viene siendo el círculo, ¿sí? Lo que está bordeado a esa imagen es la circunferencia. Ahí vemos un elemento que es importante de reconocer, que es el radio.
El radio parte del punto central de la circunferencia. Ustedes pueden trazar diferentes radios alrededor de la circunferencia partiendo del punto central y se van topándose con la circunferencia. Tienen la misma longitud. Es decir, si esta recta o radio lo movemos hacia otro lado y topa con la circunferencia, o sea, con el extremo, vale lo mismo en unidades, centímetros, metros, lo que sea, ¿sí? En este caso estamos hablando de un radio de 10 centímetros, ¿sí? En este caso el radio vale 10 centímetros y vamos a platicar un poquito sobre lo que es el área. El área se calcula de la siguiente forma. El área es igual a pi por radio al cuadrado, donde pi es igual a 3.1415 por 100. 3.1415 es una, ¿cómo les diré? Es una constante, que más después vamos a hablar de ella, pero nos quedamos con esa idea de una constante. Entonces, para que tú calcules el área de una circunferencia, o el área que involucra un círculo que está dentro de la circunferencia, necesitamos solamente saber qué, pues el valor del radio, porque el valor de pi es un valor ya constante que nos permite calcular el área de la circunferencia. Miren, por ejemplo, si el radio tuviera un valor de 20, ¿cómo calcularíamos el área? Bueno, pues entonces multiplicamos pi por 20 al cuadrado y nos daría el área que ocupa esa circunferencia. ¿Están de acuerdo? Luego, hablemos del diámetro. El diámetro es 2 veces el radio. Es decir, si nosotros sabemos o conocemos el valor del radio en una circunferencia, bueno, pues el diámetro vendría siendo 2 veces el valor del radio, que en este caso son 10 centímetros. ¿A cuánto equivale? A 20 centímetros. Este dato es importante porque el diámetro prácticamente es la recta que cruza de extremo a extremo de una circunferencia, pasando por el punto central de la circunferencia. Es decir, también podemos trazar diferentes diámetros y todos van a ser o valer lo mismo, que es 2 veces el radio. Y finalmente el perímetro o longitud, que es en sí la longitud que abarca la circunferencia. Es decir, si ustedes rompieran por un extremo la parte externa, esta figura, que es la circunferencia, la rompen, la cortan y la extienden y la dejan como si fuera una recta, ese sería el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro es igual a 2 veces pi por el radio. 2 por 3.1415 por 10 nos da 68.83 centímetros. Pregunta, si cambia el tamaño de la circunferencia, ¿cambia pi? No. ¿Cambia r? Sí. ¿Cambia el perímetro? Sí. Entonces, ahí es una constante pi, y lo que nos da el valor del área y del perímetro y del diámetro, pues es el tamaño de la circunferencia. Entonces les agradezco y les voy a enviar unos ejercicios para que los resuelvan y que tengamos fresco este conocimiento. Y muchas gracias y nos vemos pronto.